Hola, hoy en Retrologando vamos a comentar dos películas unidas por el director y creador, por el protagonista y que de alguna forma actualiza lo que es el género detectivesco, el género de enigma. Me refiero a la trilogía Cuchillos por la espalda. Cuchillos por la espalda en inicio es una película que, bueno, independiente, que tiene una serie de particularidades y que después, habido cuenta del éxito, ha tenido una secuela titulada Cuchillos por la espalda, la cebolla de cristal, The Mystery of Glass Onion. Los títulos en sí, como veremos, tienen su justificación, pero de alguna forma a mí lo que me ha interesado más tanto de una como de otra es la actualización del género detectivesco al uso, es decir, no tanto la novela negra, aunque también, porque en ambas películas hay correlato con el tema social, pero un poco menos relevante que el hecho en sí del caso criminal. Son dos casos criminales concienzudos, muy bien hilvanados, muy bien traídos, muy bien estructurados, y que de alguna forma pues están planteando unos misterios en la línea más clásica, más tradicional de la expresión, al tiempo que están planteándolos de una perspectiva más novedosa y más del presente, ¿no? Ambas películas son dirigidas y escritas por Rian Johnson y producidas por el propio Johnson y por Ram Bergman. Y bueno, pues la primera se apareció como una especie son dos películas también que al estilo de las de Agatha Christie que se han hecho, sobre todo con Peter Ustinov o la que hizo Sidney Lumet, El asesinato en el Orient Express, pienso, de Sidney Lumet, o En Muerte en el Nilo, o Muerte bajo el sol, son películas que aparte del interés intrínseco de la trama, de la estructura y de la acción de la película, también es el reparto. Reparto donde hay ciertos nombres muy importantes, sobre todo en la primera de Cuchillo en la espalda. A lo mejor los de la segunda también lo son, pero yo los conozco menos, yo nada más que conozco 3 o 4. Pero en la primera, el Cuchillo en la espalda como tal, prácticamente todos son conocidos. Entonces, conocidos, muy conocidos. Y entonces, claro, esto es muy llamativo para el receptor, para el espectador. Estas películas pues se han estrenado en cine, las dos, al tiempo que se han estrenado también en Netflix. Curiosamente, Cuchillo de la espalda, la primera, está tanto en Netflix como en Amazon Prime, que es donde se pueden ver en este momento, porque Cuchillo de la espalda, el misterio de la cebolla de cristal, o el misterio de The Glass Onion, que la traducción, o sea, el original es Glass Onion la traducción es la cebolla de cristal. Pues eso, el de Glass Onion está estrenada hace 15 días, una cosa así. Empezando por la primera, por Cuchillos por la espalda, nos encontramos ante un enigma clásico, una película de trama detectivesca donde hay que averiguar quién ha sido. No tanto qué ha pasado, que también es muy importante lo que ha pasado, porque tampoco tenemos certeza. Es otro juego que hay en la película, que es la apariencia de un crimen. Es decir, hay un muerto, hay algo que parece que ha sucedido, después hay otro algo que nosotros como espectadores lo conocemos como la realidad, pero según va desarrollándose la investigación y se van atando cabos y concluyendo en cosas, vemos que aquella realidad es parcial, porque es algo que desconocíamos y que a su vez condiciona todo el asunto porque es la auténtica realidad del crimen. A mí me parece una intriga muy bien resuelta, muy ingeniosa, en cierta manera imprevisible, pero sí que hay datos que nos proporcionan los personajes y las situaciones que nos van apuntando a dónde va el asunto. A mí me parece muy interesante en las dos películas un juego que hay con el lenguaje. Cuando hablemos de la segunda llegaremos a ello, pero por ejemplo en esta hay un momento clave que parece que intrascendente, que pasa como sin nada, donde hay o sea, ahora hablaremos de los personajes, pero hay el personaje más deteriorado dice una frase: ya has vuelto, y confunde a una persona con otra. Y eso parece que no va a tener significación hasta que la cobra. También, por ejemplo, el título, Cuchillos por la espalda, pues ya se supone que alguien que recibe, pues que no es el caso del asesinado, porque el crimen no es un cuchillazo en la espalda, es otra cosa. Pero sí hay un elemento constante, o por lo menos frecuente, visual, en la acción, que es un círculo de cuchillos muy grande que está detrás de un asiento,
con todos los cuchillos apuntando hacia el centro, como si fuera la cola de un pavo real, toda formada de cuchillos. Y después hay otro elemento que es muy importante cuando el personaje, el patriarca de la serie, le dice a la enfermera, a propósito de él tiene allí, en donde está, tiene un cuchillo, una daga, y le explica que hay que saber discernir muy bien, siempre, qué cuchillo es el de verdad y cuál es el de atrecho. Pues claro, el de atrecho no hace daño, se pliega la hoja y punto. El de verdad sí hace daño. Y a eso alude también, de alguna forma, el título. A mí también me hace gracia porque en esta película hay un crimen y hay la réplica. O sea, porque es que el crimen está producido por un elemento, que no voy a decir, no, lógicamente, porque una película de enigma no voy a decirla, pero el crimen se produce y después hay una serie de elementos del crimen que se replican, sin saberlo la persona que lo está replicando. Si habéis visto la película o quien la haya visto sabrá a qué me estoy refiriendo. Es decir, el criminal o la criminal ha recurrido a unos pasos, a un proceso determinado para su acción. Después otra persona, sin saberlo, gran parte de esos mismos pasos, de ese mismo procedimiento, lo repite para tapar su supuesto crimen, porque se supone que hay varias ocasiones, y después el detective será el que anudará a cabo y dirá, ah, esto ha sido así, asado, asado. A mí me parece que está muy, muy bien tramada. Es una película también que tiene una curiosidad, había cuenta de cómo nos movemos, ¿no? En todas estas películas detectivescas normalmente ya aparece como algo muy presente y fundamental pues el ordenador, el móvil, tal. Aquí no. En esta película la tecnología no es un elemento importante. Hay dos cosas, dos pinceladas. Una que es una cámara que enfoca un camino donde hace que se van los coches y tal y cual. Y después un muchacho que está todo el día con el móvil, pero no tiene trascendencia lo que hay en el móvil, y lo de la cámara, pues un disimulo que hay también. Lo que importa de verdad es la actuación de los personajes. La actuación de los personajes que, en esencia, claro, porque es que estamos ante un crimen que en principio podría no ser crimen, porque podría ser un suicidio, pero resulta que puede ser que sea suicidio, puede ser que haya asesinato, pero en cualquier caso, si hay suicidio, está inducido por alguien queriendo, de forma voluntaria. Porque este patriarca, que es el fiambre, porque ya se puede decir, porque es que además que empezar la película ya se sabe, es un hombre, es un escritor de novela, es muy prestigioso, muy exitoso, que cada año publica 2 o 3 novelas, detectivescas, policíacas también, y que tiene un éxito rotundo, no sé cuántos idiomas en la película lo menciona, cuántos idiomas se traduce, etcétera, etcétera, que se niega a que hagan versiones fílmicas de sus novelas. Y este hombre pues tiene una familia y lo que se da cuenta es que son todos unos parásitos, que viven todos de él. Hay quien tiene su empresa que ha erigido con el dinero del mismo, hay quien no pega ni un palo al agua, hay quien va de buenecito y va pidiendo un dinero y va cobrándolo 2 veces, en fin. Y todo esto va poniendo a cada uno en su sitio. En determinado momento, porque el motivo de la reunión es el 85 cumpleaños de este patriarca, y en determinado momento a cada uno le va llamando a la orden y le va diciendo que se cierra el grifo. Y va originando pues causas posibles de llevar a cabo el crimen. Yo me apunto aquí el reparto, que también es lo que, y así vamos viendo los personajes, empezando por Daniel Craig. Ha hecho muchas películas, pero recientemente ha sido muy conocido por ser el último James Bond. Además, James Bond que ya no lo va a hacer más, el 007, porque en la última película pues se lo cargan de forma inefable. O sea, no voy a decir cómo, pero vamos, es algo que es sabido. Y ahí no hay solución, aquí no hay posibilidad de retorno ni nada por el estilo. A no ser que se inventaran algún clon que tienen guardado en una especie de sarcófago o alguna cosa. Pero este Daniel Craig, a mí me parece que lo hace muy bien, además me parece muy buen actor. Interpreta a Benoit Blanc. Benoit Blanc es un detective que se supone que es el detective considerado, en la segunda película se explicita, el mejor detective del mundo. Siempre cuenta los casos por éxito, siempre le funciona bien, y un hombre deductivo, un hombre que observa, que adquiere cierta distancia, entonces va reconstruyendo las situaciones. A veces, según vemos en esta película, sobre todo en la primera, de forma errónea. O sea, lo que él dice sí es lógico, es verosímil, pero no coincide con lo que es la realidad. Aunque, al fin y a la postre, llevará a
a desentrañar lo que ha ocurrido en verdad. Entonces, él lo llaman porque lo contratan, él cuando aparece, o sea, hay la película ya encontramos dos policías oficiales hablando con los miembros de la familia, con los trabajadores de la casa y tal, y él está allí en segundo plano, allí, pam, y toca una tecla, un piano, está por ahí. ¿Y este señor quién es? Resulta que alguien de forma anónima lo ha contratado, le ha mandado un sobre con dinero, con la dirección que se fuera para allí, y él ha ido, y se ha encontrado la bacalada, se ha encontrado ya servido el asunto, y se ha puesto pues a investigar. Pero, y justifica esa fama de mejor detective del mundo. La protagonista, digamos, coprotagonista, es Marta Cabrera, que es la enfermera y amiga del patriarca, interpretada por Ana de Armas. Extraordinaria, como siempre. A mí Ana de Armas me parece una actriz con un talento y una belleza fuera de lo normal. Trabaja estupendamente, qué graciosa es y qué bien lo hace todo. Qué graciosa, como fresca, ¿no? Aquí hay un personaje que además tiene una particularidad, que es cuando miente, vomita. No puede mentir. Su forma de ser, su cuerpo le impide decir mentiras porque lo vomita. Vomita lo que haya comido, ¡puaf! Pégala. Y eso es clave también en la película. Y Ana de Armas, que además al fin y a la postre será la desencadenante de gran parte de la acción por el crimen, por la herencia y por todas las cosas. El patriarca este que tanto hemos eludido, que Harlan Thrombey, el escritor de novela, que había cumplido 85 años, tal igual, es Christopher Plummer. Christopher Plummer, que es soberbio. Además, este hombre que ha fallecido hace relativamente poco, pero está viendo una segunda juventud, no paraba de hacer películas maravillosas y personajes memorables, porque un actor como la copa un pino lo ha sido siempre. Y ahora estaba haciendo estos personajes más bien cínicos, más bien ya decadentes, claro, ya veteranos, pero que aquí en este caso hace un personaje que se da cuenta de eso, de que su vida, que ha girado en torno a la familia, a sus escritos, tal. Sí, sus escritos funcionan, pero a la familia le ha salido todo rana. Ha sido un fracaso absoluto. De manera que, pobre hombre, bueno. Después tenemos a los hijos, que son Linda Drysdale, que es la hija mayor, que tiene una compañía propia, que ha montado con el dinero del padre, interpretado por Jamie Lee Curtis, inolvidable, por ejemplo, en Un pez llamado Wanda, entre otras cosas. Su hermano menor, Walt, esposo de Donna, que no aparece, y es el padre del niño ese del móvil, que es el que se encarga de la editorial, porque las novelas daban tanto dinero que el señor el Harlan, decidió crear una editorial para publicarse él y tener todos los derechos de todo. Y esto lo lleva su hijo Walter, que va a ser despedido. Ya se le ha anunciado que, vale, he entendido que yo siempre te he impuesto las cosas, pues ahora te voy a dejar que tú lleves tu vida. Tenemos a Richard Drysdale, que es el marido de Linda, de Jamie Lee Curtis, que lo hace Don Johnson, famosísimo por corrupción en Miami, por las películas de Tarantino recientes, ha aparecido, por ejemplo, en Django Desencadenado. Y es un personaje, que es un hombre que parece que va contemporizando mucho, que ayuda mucho a la mujer, que la apoya mucho, cuando en realidad sabemos que el problema con Harlan es que Harlan ha descubierto que la engaña, que Richard engaña a su mujer. Después tenemos no es otro hermano, sino la viuda de otro hermano, que es Johnny, interpretado por la maravillosa Toni Collette. A mí Toni Collette es de las actrices, digamos, de los últimos tiempos. No es muy joven, pero me parece de una actriz, de un talento. O sea, esta señora la ves en comedia, es divertidísima, la ves en drama, muy verosímil, te afecta, la ves en terror, Hereditary, por ejemplo, y es una cosa, es que es una actriz soberbia, es que es una actriz que lo que haga lo borda. Y además en una serie que ha hecho en televisión, que ya hablaremos de esta serie, que aparece rapada, que figura que tiene cáncer, bueno. Pues Toni Collette hace la viuda de otro hijo de Harlan, que a su vez tiene una hija que está en la edad universitaria, y cuyo estudio le estaba pagando el abuelo, el Harlan, pero por un lado pagaba las cosas a la universidad, y por otro ella se lo cobraba a la secretaria del Harlan, con lo cual lo cobraba 2 veces, y el tío lo ha visto, el viejo se ha dado cuenta y ha dicho, que sepas que te voy a dar este año, pero se ha acabado, ya no te doy más. Pero hombre, ¿qué dice? En fin. Después tenemos a Hugh Ransom, que es el hijo de Linda y de Richard, que es el nieto de Harlan, que es un playboy, es un tipo que tiene un cochazo, que se dedica a vivir la buena vida sin pegar un palo al agua. Este no quiere pegar un clavo. Y resulta que a partir de cierto momento descubriremos que es clave en el asunto y que sabe cosas que los demás ignoran.
Y esto será muy importante en el desarrollo de la acción. Después tenemos a Hayden Martel, interpreta a Jacob Zombie. Jacob Zombie es el hijo del editor, del que lleva la editorial, que es el que está todo el día con el móvil. Que es un niño filonazi, un niño pues muy fascista y que está muy raro, en fin. Después está la nieta, la hija de Johnny, que es Megan, que esta que está en edad universitaria, interpretada por Catherine Langford, que está bastante bien, yo no lo conozco, pero está muy convincente. Después aparece la mujer de Zombie, de Walter, pero no aparece por allí, pero no tiene importancia, interpretada por Ricky Lindholm. Después hay el policía, Elliot, que es un policía negro, interpretado por Lakeith Stanfield. Y después tenemos, para terminar, Vanessa Thrombey, la nana, que es la bisabuela de la familia, es la madre de Harlan, del que ha cumplido 85 años. Y es una mujer que está allí con una gafa muy grande, siempre allí callada, mirando, y que es la que da alguna clave principal, fundamental, a la que ya he eludido de forma directa, sobre lo que ha sucedido en la historia. Después tenemos a Fran, que es el ama de llaves, que también tiene claves, también aparecerá en un determinado momento, parece que está por allí como que no está, pero después lleva a cabo pues, una serie de elementos importantes en la acción. Y esta la interpreta Eddie Patterson. Y para acabar, hay un abogado de la familia, el notario, que es el que dice el testamento, que es un actor y director y creador maravilloso, que siempre suele hacer papeles así, no demasiado extensos, y ha dirigido películas muy buenas en las que no aparece para nada, pero recuerdo los Blue Brothers, por ejemplo, es el que le entrega en las dos, el Blue Brothers y el Blue Brothers 2000, el que está el alcaide de la cárcel, y después era el compañero y amigo inseparable, íntimo de Jim Henson. Me refiero a Frank Oz. Frank Oz, que es un hombre que tiene una voz absolutamente maravillosa, ha manejado muchísimo los teleñecos, los muñecos de Barrio Sésamo, todo esto. Por ejemplo, a Peggy lo hacía él, lo manejaba y le ponía la voz. Y Frank Oz es el abogado este que le va diciendo las cosas a uno y a otro. Y esto en cuanto a la primera película. La segunda, puñales por la espalda, cuchillos por la espalda, el misterio de Glass Onion. Nos encontramos con que hay un señor muy rico, porque tiene una empresa de tecnología, que ha ido creando siempre cosas a la cabeza de lo innovador, de lo novedoso, de lo que se va imponiendo. Y el señor, una vez al año, reúne una serie de amigos. Lo lleva de viaje, lo lleva de crucero, lo lleva para acá, lo lleva para allá. Y esta vez lo cita en una isla griega que al parecer ha alquilado un tiempo, desierta, que eso sí, con todo tipo de lujo, que tiene un embarcadero propio, que cuando baja la marea se ve y cuando sube la marea no hay embarcadero porque está sumergido. Y llama a una serie de amigos que han sido colaboradores de él y tal y que cual. Y entre ellos invita a Benoit Blanc. Cuando llega allí, Benoit Blanc dice que no, o sea, yo tengo aquí mi invitación, y el anfitrión le dice que él no lo ha invitado. Porque van a celebrar, pues lo que hacen cada año, que es la conmemoración de ese gran éxito, que fue un invento que supuestamente él hizo en una servilleta que después veremos que no es exactamente la auténtica. Y bueno, ¿a qué alude el título? El título alude a que en esta isla hay como una especie en el techo, como una cebolla de cristal, transparente, pero que tiene dentro muchos elementos. Y la metáfora de la cebolla, pues la alude el propio Benoit, decir que bueno, que es como este caso. Vas quitando capas, va quedando más claro, pero no llegas al centro, cuesta mucho llegar al centro, igual que en una cebolla. Aquí estamos ante una historia que viene a ser de suspense igual que la anterior, un enigma, pero viene a decir que en algunos casos sucede también que lo más evidente, lo más obvio, a veces es la realidad. No siempre lo que ha sucedido es lo más rocambolesco, lo más improbable, sino que muchas veces lo obvio es lo que realmente es lo que hay que abundar, es lo que hay que poner el dedo y aprovechar para tirar del hilo. Y esto es lo que pasa. Aquí también hay unos juegos de lenguaje, aparte de esto que hemos dicho de la cebolla y tal y igual. Igual que, por ejemplo, en la otra había ciertos elementos de los cuchillos, o ya vuelve a estar aquí. Pues aquí hay otro elemento que ya al principio a mí me dejó un poco sin saber qué pensar. Digo, ¿pero qué es esto?
porque había un personaje que decía palabras extrañas, fuera de contexto o mal dichas. Yo lo he visto yo debo decir que de las dos películas la he visto en inglés con subtítulos en español. Yo no sé los doblajes, pero imagino que lo han respetado porque es que es muy importante. Y esas palabras no es que sean muchas, y a lo mejor aparecen 3 o 4 a lo largo de la acción. ¿Esto qué es? ¿Esto a qué viene? Esto está malo. Y eso ya es indicio de también hacia dónde debemos mirar. Aquí resulta que el crimen inicial no se sabe, porque también hay un juego que en principio no se debería de utilizar por lo menos como asesino, y no es el caso, pero hay un juego donde una persona clave ha fallecido y no lo sabemos, pero está suplantado por una persona que es su gemela, una persona idéntica, hermana suya, una persona que ha sido y es idéntica a la fallecida, y lo que busca es resolver quién mató a la persona que ha muerto. ¿Por qué? Porque de alguna forma o muchos de los que están allí en esta isla estaban en la casa de la persona muerta en los instantes previos o los instantes inmediatamente siguientes al fallecimiento, que en apariencia se suicidó, metiéndose en el coche, en el garaje, encendiendo el coche, y que el gas del motor pues fuera acabando con su vida. Y piensan que no ha sido así. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Quién ha sido? Este es un tema que no descubrimos hasta la mitad de la película. O sea, al principio esto no lo sabemos. Al principio es una especie de 10 negritos, en una isla, ya digo, apartadísima de todo. Van allí con un barco lujosísimo, lo llevan, tal y que cual. Todos han sido invitados mediante un artilugio, unas cajas muy complejas, que hay que hacer como un rompecabezas, y dentro, ¡pam!, se abren y dentro está la invitación. Y vas allí, entonces la reciben los distintos personajes. Entonces ya lo llevan en el barco al sitio y ya sucede. Y parece, dice el anfitrión, que se lo van a cargar a él. A lo mejor alguno de allí, tal y cual. Y nada más que llegar, que están cenando, al cabo del rato están cenando, el detective Blanc dice, no, piensa que hay un truco. Usted nos está engañando y está hablando con nosotros. ¿Por qué? Y empieza a desentrañar la supuesta muerte del tipo, que iba a suceder, que no ha sucedido. Pero era exactamente como él ha dicho. Aquí ya es un muchísimo más conocido detective que el anterior. Se supone que los casos, pues de los que siempre sale triunfante, pues lo han consolidado como detective más importante del mundo. Entonces no sabe muy bien qué pinta allí, ni los demás tampoco. Bueno, pues ya no iremos, tal. Aparte está un fin de semana, pues de todo lujo. Entonces tenemos por un lado esa muerte que nadie sabe, que hay una suplantación de la persona, y por otro eso que hemos dicho de cómo los prejuicios, cómo los conocimientos que se suponen adquiridos o la fama que se presupone de una persona puede llevarnos a pensar algo que no es exactamente lo correcto, a pesar de los indicios y de las evidencias. O sea, si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero para no hacer spoiler. Si yo, por ejemplo, que soy diestro y escribo con la mano derecha y pinto con la mano derecha y hago así con la mano derecha y como con la mano derecha, voy diciendo que soy zurdo y voy refiriendo a mí mismo como zurdo en entrevistas, en cosas públicas, a lo mejor alguien terminará pensando que soy zurdo. Cuando si se para un momento en observar, se dará cuenta que yo para cualquier cosa utilizo la mano derecha, que la izquierda lo utilizo para apoyar el papel cuando escribo y para aguantar alguna cosa más, poco más. Pues esto va un poco de esto, en esta misma línea. Aquí hay una serie de elementos que, bueno, se presuponen y que desde el principio recibimos pinceladas apuntando que no son así. Y efectivamente no son así, y eso lleva a todo el engranaje del asunto. Y vamos, como antes, pues con los personajes. En este caso, pues también es un grupo de gente reducido. También hay nombres conocidos, algunos muy conocidos, otros no tanto. Pero bueno, aquí hay ciertos elementos destacables, que es lo que vamos a ver. Empezando por el protagonismo de Daniel Craig, otra vez como Benoit Blanc, el detective más importante del mundo, que él sí sabe la muerte que se ha producido. Porque él, eso lo sabemos también, según no al principio de la acción, sino mucho más adelante,
él ha sido contratado por la persona hermana de la persona fallecida para que averigüe qué ha pasado. Y es el propio Benoit el que implica a esa persona para que sustituya a la original fallecida. Después tenemos a Miles Bron, que es el multimillonario, propietario de esa empresa de tecnología, que organiza esta movida y tal y cual, que es como una especie de señor que gasta dinero a porrones, que es muy inteligente, que ha creado todas las bases de algo absolutamente novedoso, pero que ha creado. Y además tiene visión de futuro, porque él piensa que es un chismito que sale como un, ¿cómo diría? Como un pegote de resina, que es un carburante sólido nuevo. Y que hace falta una inversión muy importante para que esto pueda llegar a ser una realidad, pero es el futuro. Este inventito, el carburante también tendrá su relevancia, aparte de la intrínseca de la acción. Bueno, pues este personaje lo interpreta Edward Norton. A mí este actor me parece también absolutamente soberbio. Es un actor que siempre parece una cosa y después es otra, y siempre muy sobrio. Yo es un tipo que, mira que parece histriónico a veces, pero no, es bastante sobrio. Y después aquí hay un caso, y todo lo que está aguantando el spoiler, pues ya se va a hacer puñeta, porque es que estoy viendo que los nombres son de los dos. Janelle Monáe es una actriz afroamericana, muy atractiva, con un aspecto siempre muy enigmático, que interpreta a Helen Brandt y a Cassandra Andy. Helen era una persona que vivía su vida, y Andy, su hermana, vamos a decirlo ya, era una socia junto con Miles de la empresa tecnológica. Es más, era el alma del asunto. Y de pronto, hace unos años, fue apartada del tema. Se la echó de allí, que se buscara la vida en otra cosa. Y se la quedó él. Y entonces, bueno, pues esto ya no puedo hablar más, pero es la almendra del asunto también. Después tenemos a Claire de Vela, que es la gobernadora de Connecticut, que se quiere presentarse como candidata para el Senado, interpretada por Catherine Hahn. Yo esta actriz no la conozco. Esta, bueno, vive allí con su marido, y de pronto recibe la invitación y va allí. Y vemos que también, como el resto, han participado de una forma u otra en el mantenimiento, la creación y en la difusión de esa empresa de Miles, que también y tantísimo dinero ha dado. Y también funciona. Después está Lionel Toussaint, que es el científico jefe de la empresa de tecnología, interpretado por Leslie Odom Jr., pues un actor afroamericano, con barba, con un sombrerito. Bueno, aquí más importante me parece Birdie J., que era una modelo, una super top model, portada en revistas, tal, una cosa fascinante, una cosa muy glamurosa, ya mayorcita, y entonces ahora se dedica al diseño de moda. Y está interpretada por Kate Hudson, estupenda, porque es que además qué juego da esta mujer, cómo hace de señora que ya está un poco pasada de rosca, pero a su vez mantiene mucha de la energía y del vigor y de la belleza y de todo lo que implica su trabajo anterior, y lo borda. Después tenemos a Duke Cody, que es un tipo que siempre va armado, es un actor, el actor se llama Dave Bautista, es un actor muy fornido, con cara de muy bestia, casi siempre con la cabeza rapada, muy musculoso, con tatuaje y tal, y en esta película en particular, además va siempre armado, siempre lleva una pistola que se utiliza en cierto momento, aparece, y enseguida está que salta, y es el que dice las cosas a la cara, que no tiene ningún filtro de diplomacia ni de nada. Y además este señor se dedica a hacer un blog, podríamos decir, una cosa así, o sea, por las redes sociales, a hablar en beneficio del machismo y de cierto fascismo, pero sobre todo del machismo, en contra del feminismo o podríamos decir, de la igualdad imperante. Él exige unos derechos del hombre adquiridos por la tradición que se deben mantener y que, según él, están mal desplazados en beneficio de las mujeres. Y bueno, pues este personaje está allí haciendo pues de las suyas también. Este señor, yo no termino de entender qué es lo que representaba en el grupo más allá de estar al tanto de muchas cosas, y se supone que va a ser parte de la imagen visible de la empresa a través de streamer y todas estas cosas. Después está Peg, que es la asistente de Birdie, interpretada por Jessica Henwick,
pues bueno, pues está allí también. Igual que está Whisky, que es la pareja de Duke, bueno, pareja, o como se dice ahora, con derecho a roce, ¿no? Un follamigo, una cosa así, que es la asistente, pero también se va con el Miles, con el dueño de la casa, con el anfitrión, en fin. Él muy joven y ella efectivamente está con este señor, con el Duke este, por conveniencia, porque ni entiende ni comparte lo que habla él, en fin. Y después hay una serie de cameos, que he apuntado aquí algunos, porque por ejemplo está Ethan Hawke, que hace el asistente de Miles, el que está allí en la casa, pues, de asistente. Después a mí este personaje me parece muy intrigante. Es un tal Philip, que interpreta a Hugh Grant. Al principio de la película, o casi al principio, vemos a Benoit Blanc en la bañera, deprimido, que no sabe qué hacer. ¡Sal, sal! Y entonces en medio de la película vemos que llega el personaje de Helen Brandt, a contratar al detective, y cuando llama a la puerta, abre Hugh Grant. Y resulta ser el compañero, la pareja, el que vive con él, de Benoit. Es decir, Hugh Grant hace la pareja, de hecho, del detective. Está muy curiosa. Eso podía dar mucho juego en otras películas, si es que lo deciden hacer, pero tiene gracia. Después he apuntado a otros que hacen de ellos mismos. Está Stephen Sondheim, está Karim Abdul-Jabbar, aparece Serena Williams, que están allí en la isla y está como en un panel muy grande, y entrenamiento con Serena Williams, y están hablando, bla, bla, y entonces la Serena Williams dice, oye, ¿queréis hacer algo o no? Que yo cobro por hora. Ah, no, muy bien, muy bien, muy bien. Y después hay uno que parte de la película, creo que al Sondheim también, al compositor, pero a la memoria porque aparece Angela Lansbury. Porque Angela Lansbury aparece en las dos películas de alguna manera. Aquí aparece en un caminito, pero en el otro, por ejemplo, en la primera, aparece que la madre de la enfermera, de la que hace Ana de Armas, está viendo, se ha escrito un crimen. Está viéndolo para la televisión y aparece la señora Fletcher allí, y aparece el sheriff Topper. Hola, Amos, ¿cómo estás? No sé qué. Pero además con el mismo doblaje que de España. Porque yo es que la he visto en el original, entonces no, y se oye esa voz. Entonces, pues Angela Lansbury, que de alguna forma es el antecedente directo de este Benoit Blanc, en tanto una persona que es detective, que investiga casos en época reciente y a través de la deducción y de la observación y de la lógica. Bueno, pues es un homenaje que ha querido hacer el director a la recientísimamente fallecida Angela Lansbury, deliciosa actriz donde la haya, y que ha encarnado de forma excelente, en mi opinión, el personaje de otra detective inmortal a través de la televisión. Al principio era solo la literatura, después fue la literatura y el cine, mucho también la literatura y el teatro, aunque del teatro no ha trascendido ningún detective original, pero el cine ya sí, y después ya la televisión, y desde la televisión ha surgido alguien como el personaje de Sika Fletcher, absolutamente asombroso, y que de alguna forma es la que está detrás de todas estas cosas nuevas que se van haciendo, siguiendo esa pauta, y por supuesto con un gran respeto a los antecedentes, a Sherlock Holmes, a Dupin, Depoe, a toda esta serie de detectives literarios y de ficción, que sin llegar al género negro, sin tener que recurrir a la violencia, a las persecuciones, etcétera, han ido resolviendo los casos a lo largo de la historia, de forma que gente como Agatha Christie, como Dorothy L. Sawyer, como ese Van Dyne, etcétera, pues nos han permitido tantas horas y nos han regalado tantísimo tiempo de disfrute y de pasarlo bien. Pues esto es lo que quería contar hoy. Supongo que las películas están en todos los sitios, están muy famosas en los carteles por la calle, o sea, son películas muy vistosas y que la gente sigue, y en mi opinión, con buen criterio, siguen bastante. Si las has visto, pues ya sabes de lo que he hablado, espero que hayamos coincidido en alguna de las apreciaciones. Si no las has visto, disculparme por los imprescindibles spoilers que he tenido que hacer, que son mínimos, de verdad. Va a ver la película, no, es que me ha dicho esto, no he desvelado nada, y son películas que de verdad se ven muy bien, y a veces no son cortas, pero se ven a un buen ritmo, sobre todo la primera. La segunda al principio cuesta un poco más entrar porque no sabemos de qué va, pero a partir de que hay cierto momento sí que fluye muy bien también. Y nada más. Pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en Retrologando, te agradeceremos que te suscribas. Ya sabéis que los suscriptores en esto de YouTube es muy importante. Si conoces gente que también le puede interesar, pues te agradeceremos que le comente, oye, mira que existe esta gente que hay aquí. Y bueno, porque a lo mejor deciden también pues incorporarse al grupo de
de la gente que hacemos Retrologando. Y nada más. Gracias por la atención. Un saludo.